Este es otro experimento. Juntaron a un grupo de mujeres para hacerles una prueba. Las contrataron por un día, les pagaron el día, y lo único que tenían que hacer es ir a una cita de trabajo, ir y presentar su currículum en una cita de trabajo. La única diferencia es que a las mujeres les pusieron una cicatriz falsa en la cara, así en la mejilla, en el cachete. Una cicatriz fea que se veía hasta como medio con pus. Y ese era el único requisito, que fueran a la cita de trabajo con esa cicatriz ahí. Las mujeres aceptaron y dijeron, muy bien, pues vamos. Sabemos que no tengo una cicatriz, que es falsa y que esto es un experimento. Sin embargo, cuando ya se iban las mujeres, antes de pasar a la entrevista, le decían, ven, te voy a retocar un poco para que no se te vea. Y entonces le retocaban y en el retoque le quitaban la cicatriz. Les quitaban esa cicatriz falsa. De manera que cuando entraban a la cita de trabajo, ellas no tenían ninguna cicatriz. Cuando salían las mujeres, les iban preguntando, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Y ellas decían, me sentí muy mal. Me discriminó por mi cicatriz. No dejaban de verme la cara. Fue muy pesado porque me sentí acosada, porque no me dejaba el entrevistador de ver dónde tenía mi cicatriz. Al final, lo que sugiere es que a veces en la vida nuestras expectativas, es decir, lo que esperamos que ocurra, a veces es tan fuerte que nos afecta en nuestra realidad, distorsiona la percepción de la realidad y afecta el comportamiento. Lo voy a repetir. La expectativa y la autopercepción distorsionan la realidad y afectan nuestro comportamiento. Porque al final las mujeres no tenían ninguna cicatriz, pero eso alteró su percepción de la realidad y alteró su comportamiento. Yo te pregunto, ¿realmente fueron discriminadas estas mujeres? O sea, ¿hubo por parte del entrevistador, hubo algo que las ofendiera? No. Es decir, es la expectativa de ellas la que afectó su percepción de la realidad y alteró su comportamiento. ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado en la misma situación? Es más, hay veces que tú traes un moco aquí y ni cuenta te das. Y andas feliz por la vida. Hasta que alguien te dice, tienes un moco. Y entonces ahí se desencadena este mismo fenómeno. ¿Cuál es la cicatriz falsa que está afectando mis expectativas y mi autopercepción? ¿Cuál es la cicatriz falsa que está afectando mis expectativas y mi autopercepción? El chanclas es experto en hacerte creer que traes una cicatriz en la cara, que la gente te va a ver mal, que no eres suficiente, que no estás preparado para ser esposo o ser esposa, que no vale la pena hacer las cosas correctas. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿O ya nos vamos? Muy bien. En el mensaje anterior yo les hablé también de los pensamientos. ¿Se acuerdan que hablamos de otra historia? Ya hablábamos de los pensamientos, del poder que tienen los pensamientos. Hablábamos también de cómo nos afecta, de cómo nos sentimos. Hablábamos de que
para vencer esos pensamientos que llegan con nosotros, había un antídoto, y ese antídoto es la oración. Pero la oración no porque en sí sea el antídoto, porque el antídoto verdaderamente no es precisamente la oración. Bueno, entonces, ¿sí o no? Sí. El antídoto es que tú hables con el Padre y te acercas al Padre a través de la oración. El poder no está tanto en la oración, sino en que tú decidas hacer oración para hablar con Dios. ¿Sí? Ahora, también veíamos que había que ser específico en nuestras oraciones, que había que tener claridad, que teníamos que tener certeza, y que eso tenía que llevarnos a la pasión, a apasionarnos por hablar con Dios y apasionarnos en la certeza de dónde estamos, que es de lo que hemos estado hablando el día de hoy, ¿sí? Y yo sé, porque les dejé una tarea, yo sé que todos ya tienen su cuaderno de oración con los versículos que el Señor les va revelando, ¿verdad que sí ya lo tienen todos? Trae la misma hoja del otro día. Bueno, por lo menos trae la hoja. No que yo la dejé acá y se metió a la lavadora y mira, copo de nieve se llama. Decíamos que en el cuaderno de oración teníamos que poner ahí cómo voy a orar respecto, a ver quién se acuerda de los puntos respecto de mí. O sea, ¿qué quiero para mí? De mi familia, de mis hijos, de la iglesia, en cuestión de salud, del trabajo y las finanzas. Si no saben de qué les estoy hablando, vayan al video del capítulo anterior. Porque si tienen tiempo de ver una serie, tienen tiempo de ver el video del capítulo anterior. Ya, se acabó, ya vámonos. No. Se llama dar nuevos argumentos. En versión Reina Valera es redarguir. Eso quiere decir redarguir, para que los que no sepan y que andan diciendo el espíritu me redarguyó. Bueno, quiere decir dar nuevos argumentos. Es un término más legal que espiritual. Muy bien, déjame decirte que hoy en el mundo estamos viviendo una temporada muy especial. Yo veía el mensaje que en este momento está dando nuestro apóstol Gadi allá en Morelos, y que tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo. Sí, los tiempos de la guerra, los tiempos de Trump, los tiempos de Israel, los tiempos de Siria, ¿no?, de Irán. Son tiempos que realmente, déjame decirte algo, no está ocurriendo nada todavía. Es apenas el preámbulo de lo que va a ocurrir. En realidad, si te das cuenta, a pesar de que haya amenaza de la Tercera Guerra Mundial, no hay tal cosa. Estamos en tiempos de espera. Es una temporada de espera en donde el secreto será que tú tengas el mejor armamento. Y el mejor armamento en este día es aprender a confiar en Dios. Aprender a confiar en Dios. Aprender a confiar en Dios. ¿Cómo voy a confiar en Dios? Plenamente. Aunque las circunstancias, aunque el entorno y aunque no vea a Dios, es una temporada de aprender a confiar en Dios. Por eso es importante lo que el Señor ha estado revelando a través de los estudios de los miércoles, lo que ha estado revelando aquí a través de los mensajes de cada domingo. Si te das cuenta,
son herramientas, es armamento que tú puedes utilizar para aprender a esperar y a confiar en Dios. Pero si recibes una instrucción de que tengas un cuaderno de oración y no lo tienes hoy después de 15 días, dejaste tu fusil y te fuiste a la guerra. Y después no puedes decir que Dios no te dijo, que Dios no te preparó. Señor, ¿por qué me pasa esto? Pues yo te dije, puse el terreno para que hablaras conmigo, te mandé mensajeros para que te hablaran de cómo hablar conmigo, y nada más me buscas cuando necesitas algo. Tenemos que aprender a dejar de depender de nosotros mismos. Nosotros creemos que podemos hacer las cosas, y sí podemos, pero vamos a llegar a un límite. Tenemos que aprender que nuestras capacidades son humanas y que debemos confiar absolutamente en Dios. Imagínate que viene un huracán. Hay aviso de huracán, pip, 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 ¿no? Y tienes, como en el cuento de los 3 cochinitos, ¿no? ¿Quién se acuerda del cuento de los 3 cochinitos? A ver, ¿qué hicieron los 3 cochinitos? ¿Cómo que terminaron en torta de lechón? No. A ver, ¿cómo que con cebolla y habanero? No, a ver, uno construyó una casa ¿de qué? De madera. ¿Y qué pasó? El viento se la llevó. Sopló el lobo y el viento se la llevó. Otro construyó una casa ¿de qué? De paja. ¿Y qué fue lo que pasó? Sopló el lobo y oye, pero era casa. Fíjate bien, porque mi esposa y yo no nos pusimos de acuerdo en la enseñanza de hoy. Exacto, el Espíritu Santo es el que se pone de acuerdo, ¿sí? Era casas, una casa de paja, una casa de madera. El que tenía la casa de paja y la casa de madera le daba seguridad, ¿sí o no? Sí. ¿Se sentía cómodo, sí o no? Sí. ¿Sentía sentido de pertenencia? Sí. Sí. ¿Y el otro, cómo era la otra casa? De ladrillos, era firme, era de roca. Tenía cimientos. Y vino el lobo, ¿y qué pasó? Pues quedó todo bofeado porque no pudo, quedó morado, quedó azul así de ¿sí? Esto sirve para ejemplificar dónde te estás refugiando. Te voy a hablar, quiero que pongas mucha atención porque esto es sumamente importante. Existen diferentes dimensiones naturales y espirituales. Debajo de cada dimensión hay una dimensión sobrenatural. ¿Sí? O sea, hay varias dimensiones, pero siempre hay una dimensión sobrenatural que rige las de abajo. ¿Sí? ¿Bajo qué dimensión estoy yo? Yo sé que es un poco complicado, pero ese es el principio de esto. Existe la dimensión, espérame, ahí está. La dimensión natural, por ejemplo, si yo tengo aquí un pizarrón, y esto es un pizarrón, y tomo una pluma, ¿sí? Y hago esto, ¿sí? Es decir, trazo una línea de un punto a un punto B, ¿sí? Tengo una dimensión ¿de qué? De longitud, de medida, ¿sí? Tengo una dimensión de medida. La dimensión es de aquí a acá, ¿ok? Ahora, si en esa misma yo trazo sobre esa misma dimensión unas 2 líneas más y formo un triángulo, entonces ya no nada más tengo una dimensión, sino tengo 2 dimensiones. Tengo ancho y alto, ¿sí? Tengo 2 dimensiones, ¿ok?
Si a eso, sobre eso, yo creo una escultura, es decir, ya le doy volumen, hay una tercera dimensión, ¿ok? Es decir, no solo tiene longitud, no solo tiene base y altura, sino que ahora tiene volumen y entonces es algo como esto, ¿sí? Algo que puedo ver. Hay dimensiones humanas, ¿sí? Regidas por conceptos humanos, hay dimensiones regidas por conceptos diabólicos del enemigo y hay dimensiones, ¿sí? que se rigen, que son universales y que están regidas por Dios. ¿Ok? Por ejemplo, ahí les va. En las plagas de Egipto, cuando empiezan estas plagas, que yo sé que se acuerdan de las 2 primeras plagas, cuando empiezan las plagas, una de ellas fue convertir el agua en sangre. ¿Se acuerdan? Muy bien. Los magos del faraón pudieron hacer lo mismo. ¿Se acuerdan? Los magos del faraón pudieron hacer lo mismo. Y decían, pues nosotros también podemos, ¿no? Dios hizo una señal, convirtió el agua en sangre. Y entonces los magos del faraón también pudieron hacer lo mismo. Y dijeron, esta papita. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? En el mundo dimensional, ¿sí? Hay cosas bajo cualquiera de estas 3 coberturas donde son posibles esas modificaciones, ¿sí? Incluso bajo la cobertura de la maldad, bajo la cobertura de la oscuridad, se puede hacer eso, ¿sí? Estos llamados milagros. Luego, cuando las ranas, también pudieron ellos aparecer ranas, ¿sí? Sin embargo, cuando ya no pudieron, cuando se trataba de crear algo nuevo, porque bajo la cobertura de la oscuridad y del enemigo no es posible crear, ¿sí? Se puede transformar, pero no se puede crear. Eso solo se puede bajo la cobertura de Dios, ¿sí? Entonces, esto pasa porque de repente muchas veces nos dicen, no hombre, es que fulano fue a la iglesia y no se sanó, pero fue con una señora que le hizo una limpia y se sanó. Y tú dices, caray, pues ¿cómo está eso? Bueno, tiene que ver con este movimiento de bajo qué cobertura estés. Es una persona que en la 4ª dimensión, es decir, en la dimensión espiritual, está regido bajo la maldad y la oscuridad, puede hacer ese tipo de milagros. Pero ese tipo de milagros solamente se van a regir aquí, en este planeta y en este mundo. Si una persona es sana, ¿sí? Bajo la cobertura que no es de Dios, puede ser sana, sí. Físicamente puede ser sana, sí. Pero cuando esa persona muera, no va a estar regida bajo la cobertura de Dios. Entonces, de nada le sirvió ser sana en este mundo si en su eternidad no va a estar con Dios. ¿Sí me explicó? Por eso vemos milagros con los del yoga, con los del Tai Chi, con los del Feng Shui, Chin Chun Chan. Tú las traes, y todas las demás disciplinas orientales principalmente, que vienen del dragón. Luego hablaremos de esas disciplinas. Pero bueno, todas esas disciplinas puede haber milagros. La gente puede sanar, pero de nada va a servir, porque su eternidad, en su eternidad, pues va a ser hasta ahí, limitada, y van a tener una eternidad sin Dios. Entonces, ya para terminar esta parte, existe el mundo tridimensional, pero existe, tridimensional ya lo vimos, ¿no? Punto a punto,
base y altura, volumen, ¿sí? Pero cada mundo tridimensional se rige por una cuarta dimensión, por llamarlo de alguna manera, que rige cada una de esas dimensiones, de estas tres dimensiones, ¿sí? Dios opera en la cuarta dimensión y nosotros como sus hijos, los creyentes también, tenemos acceso a esa cuarta dimensión a través de algo muy importante que es la fe. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. ¿Sí? Oiga, pastor, pero ¿cómo es esto? Vamos a ir a Génesis 1. Fíjate, sí. Génesis 1. ¿Se acuerdan que la vez pasada les platiqué que cuando tú pones una oración delante de Dios, entra en una etapa de incubación? ¿Se acuerdan que les platiqué de eso? Es decir, nosotros queremos que nuestra petición ya se resuelva ahorita, ya para ayer, ¿sí? Y no es así. Cada petición entra en un proceso de incubación. Lo que incuba esa petición es la fe. Si yo hoy con fe hago una petición de sanidad, pero mañana no incubo esa petición a través de esa certeza de lo que se espera, corto la incubación de la petición. Entonces mi fe tiene que ser constante hasta que esa petición sea incubada y pueda nacer. ¿Sí? Yo sé que esto te puede ser un poco confuso, pero créeme que el Espíritu te lo va a aclarar si algo no entiendes, para poder comprenderlo. En Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De este versículo, del 1 al 2, no sabemos cuánto tiempo pasó, porque no es el mismo tiempo de nosotros al tiempo de Dios. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, o sea, la oscuridad, estaba sobre la faz del abismo. O sea, había oscuridad en la tierra. Y dice: y el Espíritu de Dios se movía, ¿dónde? Sobre la oscuridad. El Espíritu de Dios daba cobertura, estaba en ese proceso de incubación de lo que hoy conocemos como planeta Tierra. Estaba en ese proceso, ¿sí?, de la creación de lo que se movía bajo las aguas. Decíamos que hay tres tipos de dimensiones espirituales: la dimensión de Dios, del Espíritu Santo de Dios, la dimensión del diablo y la dimensión humana. ¿Sí? La dimensión humana es lo que dice el satanismo de cree tú en ti mismo y tú puedes, y haz afirmaciones: yo soy ganador, yo soy triunfador, yo soy... Pues, cuando venga alguien y te haga ¡bu!, es como la casita de paja, ¿no? Y se cayó. ¿Por qué? Porque la cobertura era chiquita. ¿Sí? El espíritu del chanclas, del enemigo, pues no es que tenga gran poder tampoco, ¿eh? Sin embargo, sí tiene acceso a lo sobrenatural, sí tiene acceso a ciertas cosas, pero pues también ahí queda cuando te mueres. Pierdes la eternidad, no porque el diablo haya tenido poder, sino porque te quitó del acceso a Dios. ¿Sí? Y obviamente la tercera es Dios. De ahí la importancia de poder revisar y tomar en cuenta nuestros pensamientos, nuestra visión y nuestra fe. Por eso la historia que te conté al principio, porque esta historia de la cicatriz y de cómo enfrentas esos retos, fíjate, una cosa tan insignificante como te puede quitar de la dimensión de Dios y pasarte a la dimensión humana. ¿Sí? El ejemplo de estas mujeres que entraron con esta cicatriz estaban en la dimensión humana. ¿Sí? Entonces, a veces tú y yo estamos muy metidos ahí, ¿sí?
Lo que creemos, lo imaginamos y lo visualizamos desde nuestro interior y tiene poder para poder exteriorizarlo. Y a veces esto es usado como para decir, si tú imagínate que vives en la casa de tus sueños, ¿a qué huele? ¿Qué sientes cuando entras a la casa de tus sueños? ¿Cómo huele a frijoles o huele a tacos? O sea, y entonces juegas con los sentidos humanos para crear eso. ¿Sí? En la dimensión de Dios, cuando la cobertura es Dios, a veces nos cuesta trabajo porque hay cosas que no conocemos de Dios, porque eso solo se conoce en lo sobrenatural. Y nosotros estamos acostumbrados a que nuestras dimensiones, nuestras medidas sean humanas. Y es ahí donde nos atoramos, ¿sí? Lo que hoy visualices, fíjate, el rollo de la visualización, que a veces te digo que puede decir, tú puedes, visualízalo, sí, tiene que tener dos condiciones que son importantes. Una, que utilices fe en la visualización, pero que esa fe sea en Dios, que venga de Dios, porque si no, pues nada más te vas a imaginar las cosas con limitación humana. Dios creó el mundo con su palabra. La creación de Dios fue a través de la palabra. Lo veíamos en Génesis 1, ¿no? Dios creó el mundo hablando, llamando las cosas que no existen como si existieran. Pero ¿por qué Dios puede hacer eso? Porque la cobertura sobrenatural de Dios, fuera de las dimensiones humanas, ¿sí?, puede llevar a Dios a hacer eso porque es Dios. ¿Sí? Entonces el mundo te dice, no, visualiza, haz tu lista y todo. O sea, sí, está bien. Pero si estás fuera de Dios, no va a haber creatividad, no va a haber creación. O la creatividad que haya va a estar limitada a las otras dimensiones. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Pero en la dimensión de Dios, ¿sí? Entonces sí vamos cachando realmente esto, porque mucha gente luego se acerca conmigo y me dice, es que la palabra dice tal cosa y yo tengo esa promesa, y si esa palabra dice tal cosa, ¿no? Es como cuando hablamos de los tatuajes, viene gente a hablar conmigo y me dice, ay, pastor, ¿debo ponerme tatuajes o no? Y digo, bueno, sí estás medio mal hecho, pero ¿para qué arruinarlo, no? O sea, sí, pues yo también tengo. Mi mamá me dijo, ¿te vas a tatuar? Tatúa. Bueno, luego les digo lo que me dijo mi mamá. Lo que dicen todas las mamás. Y sí traigo bueno. Luego les platico dónde me puse el tatuaje. No, pero mira, por ejemplo, en el tema de los tatuajes, hay una palabra que habla de eso. Pero si le vas a hacer caso a esa palabra, hazle caso a todo el capítulo, donde dice que te dejes unas barbitas y donde dice que, o sea, no quiere decir que esa palabra no aplique. Es una palabra que nos ayuda a entender cómo funcionan las dimensiones de Dios para recibir una revelación sobrenatural y entender, como dice el apóstol Pablo, yo puedo hacer todo, pero no todo me conviene. Entonces ya queda en ti hacerlo o no hacerlo. ¿Cuál es el propósito de hacerlo? ¿Está mal hacer eso? Pues eso es algo que el Espíritu te va a revelar. ¿Sí? Entonces, hay dos tipos de palabra, digamos, que llevamos. Yo puedo ver y estudiar en la palabra de Dios y tomar una palabra y decir, sobre esta me voy a ir. ¿Sí? O el Espíritu Santo de Dios, tú en oración, tú en vehículo de comunicación con Dios, el Señor te da una palabra que te ayuda a moverte sobre esa palabra. ¿Sí? Vamos a esta definición. Seguramente han oído el concepto logos y el concepto rema. ¿Sí? Si no saben
¿Qué es logos y rema? Rápido se los voy a explicar. Logos es una palabra en griego que significa palabra. Es la palabra de Dios en su totalidad. ¿Sí? Es la verdad revelada en las Escrituras y es Cristo mismo a través de su palabra, la palabra bajada a la dimensión en donde la podemos leer, digo. ¿Sí? La palabra de Dios, ¿cuántas dimensiones tiene para leerla? No, tiene dos. Para leerla, dos. No, ahora, la intención de donde proviene esa palabra está en la dimensión del Señor. Sí, pero yo la recibo así en chiquito, ¿ok? Bueno, logos, cualquier palabra de Dios, toda la palabra de Dios. Y rema se refiere a una palabra específica, una expresión hablada o revelada por Dios en un momento particular para una situación específica. ¿Sí? De repente, cuando a veces estás orando, pides una respuesta, el Señor te puede dar una palabra que vayas a buscar, o a través de las circunstancias de la vida, a través de la dosis, a través de lo que mandamos todos los días, ¿sí? Pues ahí puede venir una palabra que digas, ah, caray, esta sí siento que es para mí, ¿no? Ninguno de los que están aquí puede decir que no recibe palabra aunque no lea la Biblia. No estoy promoviendo que no la lean, porque la tienes que leer, pero lo que te estoy diciendo es que el Señor, si estás aquí, es porque recibes palabra todos los días. Que no la leas es otra cosa. Que ignores los mensajes de la dosis es otra cosa. Pero de que recibes, recibes. ¿Toda es para ti? No, no toda es para ti. ¿Toda es de Dios? Sí, toda es de Dios. Pero hay algunas que dices, ay, este William Arana me estaba espiando. No, porque esa palabra llegó, pero con todo, ¿sí? Entonces, decíamos, logos es la palabra de Dios en su totalidad, ¿sí? La función de la palabra de Dios establece pues, la fe, proporciona enseñanza, en fin, ¿no? Y rema es la palabra hablada o revelada por Dios con un propósito específico para una aplicación específica en algún momento de tu vida. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha recibido una palabra así alguna vez? ¿Has recibido alguna palabra rema? Es decir, alguna palabra que dices, esta es para mí en este momento, aquí, ahora. O sea, porque sí la siento, o sea, no, me acorraló el Señor. ¿Sí? Entonces, esta palabra de Dios, ¿sí? Es general, digamos, y el rema es particular, para resumirlo fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué les digo esto? Porque necesitas entender esta diferencia. Mira, muchas veces decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es uno de los versículos más populares. Pero si el Señor no te da revelación concreta de ese versículo, pues solamente es algo que está escrito en la palabra. Puede haber otra palabra que sea el que te lleve, el que te mueva. Mi esposa hoy compartió varios versículos poderosos, ¿no? Si alguno de esos versículos te movió, dices, ah, caray, ese, ¿no? Yo y mi casa te serviremos, Señor. Perfecto. Ese es el rema que tiene que ver con el propósito de mi casa, ¿no? Pero también el Señor te va dando en tu cuaderno de oración, para eso es el cuaderno de oración, para que cuando el Señor te revele un versículo que es para ti en el área de la familia, lo anotes. Para que cuando te dé un versículo del que tú te vas a agarrar en tema de salud, lo anotes. Para que si el Señor te da un versículo en materia financiera, lo anotes. Y si el Señor te lo dio como rema, te muevas sobre esa palabra. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Ya casi acabamos. Faltan 2:15. No se preocupen. Eso. Que se junte con la siguiente reunión. Oigan, está bien desperdiciado este lugar. Fíjate que
El año próximo vamos a tener un curso de verano aquí. Se va a mover este lugar diferente. Apenas estamos mojándonos los pies aquí. Sin agua, porque el agua nos llegó bien cara, pero tenemos que movernos sobre eso. Tú y yo como creyentes podemos participar de la creatividad de Dios. A ver, escucha esto. Tú y yo como creyentes podemos participar de la creatividad de Dios. El problema es que tú y yo creemos que podemos ser tan creativos como Dios, o que podemos crear las mismas cosas que Dios. O sea, sí, pero solo si Dios ya las creó. ¿Sí? Dios ya creó sanidad. ¿Sí? ¿Creó sanidad para ti? Sí, ok, perfecto. Entonces, si de verdad lo creyéramos, el Señor te quitaría el pan de la boca para que se lo des a otro, ¿no? Como dijo el pastor Enrique. Ese acto de amor fue para el pastor Enrique, para que no se comiera el pan. ¿Sí? ¿No? Pero nos encanta, mira, que hay varios panecitos acumulados. Muy bien. Como hijos de Dios podemos utilizar la fe, la imaginación espiritual y la confesión positiva para acercarnos a Dios. Pero para entenderlo no es porque tú tengas el poder creativo, sino porque tú como hijo de Dios puedes acceder a la creación de Dios. La confesión, es decir, lo que hablamos en diferentes sentidos, son herramientas de fe. ¿Sí? Son solo herramientas. El problema es que a veces creemos que en esa confesión nosotros podemos cambiar la voluntad de Dios. Y no podemos cambiarla. Para eso es la palabra, para que a través de su rema y a través del logos de Dios, tú puedas conocer la creación de Dios, que es tan vasta. ¿Sí? Algunas frases clave para poder entender esto, yo te diría: la fe en Dios y en su palabra es el puente entre el mundo visible y el mundo invisible, el mundo sobrenatural. La fe en Dios y en su palabra es el puente entre el mundo visible y el mundo invisible. Dios trabaja a través de aquellos que se atreven a imaginar en la fe lo que Él ya hizo. ¿Sí? Esto de las dimensiones no es un asunto de magia. No es un asunto de magia. Es el lugar donde Dios se mueve cuando creemos. En fin, el creyente, tú y yo, nosotros los creyentes, los hijos de Dios, el problema es que a veces nos limitamos por las visiones del mundo físico. ¿Sí? Y entonces nos pasa lo de la cicatriz. Llega la situación en la que te quedas sin trabajo, te ocurre un accidente, te quedas sin dinero, te viene una enfermedad, te viene un diagnóstico, y entonces lo que hacemos, fíjate, es como el cerdito en el que nos metemos en la casa de paja en las dimensiones humanas. Y en las dimensiones humanas no va a haber sanidad. Tú lo que necesitas es escuchar la voz de Dios para que, a pesar de la enfermedad, a pesar de la carencia y a pesar de todas las circunstancias, tú tengas hoy la certeza de lo que ocurre en el mundo físico no va a determinar tu eternidad con Dios. Es decir, la enfermedad, ¿cómo se llamaba el cantante de Guatemala que falleció de cáncer? Julio Melgar. ¿Cuánto oraron por Julio Melgar? Oramos por Julio Melgar, por este gran cantante. ¿Sí? Y sin embargo, la enfermedad no fue vencida, pero la eternidad de él está con el Señor. ¿Te has dado cuenta que cuando alguien está enfermo, sabemos que alguien va a morir de alguna enfermedad, nosotros nos refugiamos, no quien padece la enfermedad, la familia
de alguien que sabemos que va a morir por enfermedad, lo que hacemos antes de ir bajo la cobertura de Dios es meternos en nuestra casita de paja y desde ahí clamamos a Dios que sane a tu familiar, pero no porque quieras que se sane, sino porque quieres que no te duela a ti. ¿Sí? Entonces, desde tu casita de paja, en tu concepto humano, tú lo que no quieres es sentir dolor, sino lo que tendríamos que hacer es decir: Señor, acepto tu voluntad. Entiendo que yo quisiera que mi familiar fuera sano, o que yo fuera sano, pero sé que tú tienes un propósito sobrenatural que no alcanzo a entender. Estoy en tus manos, Señor, me rindo delante de ti. Te confieso, Señor, para que se haga tu voluntad. Si mi familiar se tiene que ir o yo me tengo que ir, Señor, dame la fortaleza y dame la sabiduría para poder enfrentar esto, para tener el amor suficiente en mí, no por mis habilidades, sino porque tú estás en mí, para amarlo. Y no para decirle no te vayas, sino para decirle ve con Dios, que tarde o temprano estaremos juntos. Pero eso nos cuesta mucho trabajo, porque decirlo a lo mejor es fácil hasta que lo enfrentas. Y entonces hay gente que dice: es que estoy enojado con Dios porque Dios no respondió mis oraciones. Sí, estás encerrado en tu casita de paja y al primer soplido se va a caer. Todos hemos tenido pérdidas y todos hemos pasado por retos, todos hemos pasado por cosas complicadas. Y ¿sabes qué? Pasaremos todavía por más cosas. Por eso yo te digo que estamos en un tiempo de espera, donde necesitas tener herramientas el día de hoy para poder enfrentar todos esos retos con sabiduría y no ir a encerrarte a tu casita de papel, sino entrar en la cobertura del Señor y decirle: Señor, mira, no entiendo, y yo no te voy a decir como te dice el mundo: es que yo soy tan bueno, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Señor, si está en tu voluntad, está en tu voluntad. Si yo cometí un error, muéstramelo, y te lo va a mostrar a través de un rema que viene específicamente para ti. Por eso todos estos elementos que hemos visto en la enseñanza de hoy se complementan, ¿te das cuenta? En entender la dimensión sobrenatural de Dios, donde nos conviene estar. ¿Sí? El otro día estábamos en la gran plaza, mi esposa y yo, porque estábamos esperando a Sofía y a Regina, que se habían ido a un lugar ahí cerca. Entonces, pues para no regresarnos hasta la casa, nos quedamos en el airecito acondicionado ahí en el fast food. Ya estábamos, ¿no? Y de repente se empiezan a oír unos golpes y unos cristales rotos. Estaban asaltando la joyería de abajo y se armó la corredera, ¿no? Se armó la corredera, los gritos y todo eso. Jacqueline se había ido a su lugar favorito en esa plaza, que es una tienda china. Como las que se rieron, también es su lugar favorito, las tiendas chinas, a comprar que el bote, que el no sé qué, bueno, se había ido a la tienda china. Cuando yo oigo todo eso, yo me paro de ahí del fast food y corro a la tienda china, pues porque ahí estaba ella. Afortunadamente ella no se había ido a otro lado más que ahí. Entonces, bueno, ya entramos ahí, cierran, apagaron las luces, cerraron la tienda, yo me metí con ellos, estábamos todos en un cuartito así, y de repente mi esposa empezó a orar y yo no podía orar. Yo no podía porque mi estado era diferente, mi estado era de alerta. Y entonces yo veía que ella oraba y yo trataba de orar, ¿no? Y sí, medio podía, pero me costaba trabajo. Yo estaba luchando en estas dimensiones de, sí, ella está orando, pero si se arman los trancazos, yo estoy listo. ¿Sí? Yo buscando
con qué golpear, porque no sabíamos qué estaba pasando, si solo era la tienda de abajo, si iban a ir a todas las tiendas, si había balazos, si no había balazos, solo se oían gritos, se oían golpes, ¿sí? Y eso nos pasa cada vez que enfrentamos un reto. No es que esté mal o no es que no tengas una relación con el Señor, pero a veces tienes que identificar dónde estás para enfrentarlo. Ya que pasó, ya que había pasado la situación, entonces ya, ¿no? Entonces ya puedes. Pero mientras en esa situación, pues sí estás así, a ver, así, ahora resulta que todos son machos y todo. No, yo me hubiera bajado, yo los hubiera agarrado de los pelos y los hubiera sometido. No, realmente, ¿qué harías en una situación así? Y así es como enfrentamos las cosas. A veces nos cuesta trabajo entrar en una dimensión con el Señor, ¿sí? Porque el propósito es reaccionar en medio de una situación complicada, en medio de una situación fuerte. Pero para eso es el rema, para que siempre lo tengas, ¿sí? Para que entonces puedas moverte en esa dimensión del Señor. El problema, ya con esto terminamos, el problema es que si no tengo relación con el Señor a través de la oración, si no conozco estos principios, a la primera que oiga yo 2 cocolazos voy a estar metido abajo de la mesa y no voy a saber qué hacer, y lo más seguro es que culpe yo a Dios porque me metió en esa situación, cuando a lo mejor tú fuiste el que se metió en eso. Por eso es importante entender esto, y por eso sí, pues mira, como pastor es frustrante que nadie tenga su cuaderno de oración. Humanamente es frustrante. Pero ¿sabes qué es lo que sería peor? Antes de decirles, ¿por qué no tienen su cuaderno de oración? ¿Sabes qué sería peor? Que yo no lo tuviera. Y que yo te dijera, hazlo, y que yo no lo hubiera hecho. Porque también yo no puedo decirle a alguien que ore por sanidad o por convencimiento de que el Señor es el Señor si yo no lo conozco, si yo no sé. Y humanamente nos encanta meternos a dar consejos de lo que la gente tiene que hacer cuando nosotros no lo hacemos. Ponte de pie. El reto no solamente son las peticiones delante de Dios. El reto no son las peticiones delante de Dios. El reto es ver de manera sobrenatural lo que físicamente no puedes ver. Es decir, el reto es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ese es el reto. Actuar conforme a la convicción de Dios, de que Dios es fiel. Dios es fiel. Cuando nuestra imaginación está sujeta al Espíritu Santo de Dios y no al mundo y no al diablo, cuando nuestra imaginación está sujeta al Espíritu Santo de Dios, se convierte en una herramienta poderosa para traer a la realidad lo que ya se ha establecido en el cielo. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y dile: Señor, dame visión sobrenatural. Quiero ver más allá de las cosas físicas. Quiero ver más allá, Señor, de lo que hoy veo, de lo que hoy me duele. Quiero ver más allá de la pobreza. Quiero ver más allá de las deudas. Quiero ver más allá del diagnóstico de enfermedad. Quiero ver más allá de lo que el mundo dice que soy. Déjame ver lo que tú ves en mí. Déjame ver cómo me ves. Señor, tú me creaste. Tú me pusiste aquí, Señor, con un propósito. Ayúdame, Señor, a ver ese propósito. Mi Dios, Padre poderoso que estás en el cielo, te doy gracias
porque hoy me revelas más allá de lo que vemos. Gracias, Señor, porque hoy puedo entender que existe una dimensión donde tú reinas con poder, con gloria, Señor. Ayúdanos, Padre, a caminar por fe y no por vista, a visualizar con esperanza lo que tú puedes hacer, lo que tú ya has hecho, lo que tú ya has declarado. Tu palabra con convicción, Señor, sabiendo que tú eres un Dios que cumple lo que promete. Tú eres un Dios fiel. Señor, llena nuestro corazón con sueños que vienen de tu Espíritu. Que nuestras oraciones no sean deseos vacíos, sino expresiones de una fe viva. Enséñanos, Señor, a usar nuestra mente, a usar nuestras palabras, a hacer nuestras acciones, Señor, para movernos conforme a tu voluntad. Que cada uno de nosotros aprenda a operar en esta dimensión que viene de ti. No para buscar nuestros propios intereses, Señor, sino para glorificarte, para bendecir a otros con esta fe activa, con esta fe que viene de ti, Señor, aunque no lo entienda. Señor mi Dios, ayúdame a entrar en esa dimensión sobrenatural de tu palabra, en la dimensión sobrenatural de tu voluntad, de lo que tú tienes para mí. Señor, hoy, repite conmigo, renuncio a todo pacto, a todo acuerdo donde yo haya sido entregado o que yo voluntaria o involuntariamente haya sido entregado a algo que no seas tú, a una dimensión que no seas tú. Señor, renuncio a eso en el nombre de Jesús. Señor Jesucristo, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, y yo solamente a ti te sigo, porque tú, Señor, tienes mi vida en tus manos. Te doy gracias, poderoso Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Creaste las galaxias con tu voz y tu aliento a los planetas.